Bienvenidos a la conferencia magistral a cargo del maestro Rubén Rodríguez García en homenaje a Ignacia Rick en su bicentenario 1819-2019, organizada por la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Jalisco a través del Centro de Investigaciones Legislativas. A continuación, me permitiré el honor de presentar ante ustedes el nombre de los integrantes del Presidium. Ciudadana diputada Sofía Berenice García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. Doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director del Centro de Investigaciones Legislativas. Maestro Rubén Rodríguez García, conferencista magistral. A continuación, tendremos el honor de escuchar las palabras de la diputada Sofía Berenice García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a esta su casa, el Congreso del Estado de Jalisco. Y quiero agradecer, por supuesto, y felicitar al doctor Carlos por todo este esfuerzo de hacer un merecido homenaje a una gran mujer tapatía como lo es Ignacia Rick. Bienvenido, maestro Rubén. Sin duda sus palabras nos ayudarán todavía a conocer y enamorarnos más de una gran mujer tapatía que nos demostró sin duda lo que es romper estereotipos hace muchos años. En la construcción de la historia, que no es otra cosa que los intentos desde el presente para reconstruir y comprender nuestro pasado, existen distorsiones, las distorsiones propias de los mitos. Y es natural, porque como dijo el maestro Rubén Rodríguez en una entrevista para el capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, es el ser humano quien está haciendo la historia, está inventando y está imaginando las cosas. Sin duda que quienes como él dedican su vida y su prestigio a imaginar e interpretar el pasado, lo hacen con enorme responsabilidad. Pero es ese pequeño espacio que separa lo objetivo de lo subjetivo el que va dejando deudas en ese ejercicio. Por eso hoy quiero resaltar sus esfuerzos para resarcir uno de esos vacíos, el de reivindicar el papel de las mujeres en la construcción de nuestro Estado y de nuestro país, pero también el de contar la lucha que libramos por hacer valer nuestros derechos con firmeza y determinación, desde hace más de 2 siglos, y no como muchos piensan que apenas llevamos unos decenios. Miren, quienes hayan recibido la invitación a esta conferencia y la hayan leído con detenimiento, habrán encontrado el fragmento de una carta que otra guerrida feminista como Luisa Pérez dedicó a nuestra homenajeada. En ella Pérez resalta el valor y el patriotismo de las mujeres a lo largo de la historia humana y desprecia, casi con las palabras que escuchamos hoy en día, a aquellas compañeras que se dejan adornar como muñecas bajo el pretexto de cuidar las tradiciones y las buenas costumbres. Ignacia Rick fue una mujer tapatía que puso el ejemplo de cómo debemos participar con toda la fuerza de que las mujeres disponemos, para ser útiles a nuestra sociedad, nuestro Estado y nuestro país. Lo hizo con orgullo, porque se sentía orgullosa de haber nacido en esta tierra, como todas y todos nosotros. Durante la conferencia que nos ofrecerá el maestro Rubén Rodríguez, escucharemos de su participación valiente en la Guerra de Reforma, durante la cual defendió desde el bando de los liberales el valor de la participación de las mujeres. También nos contará
de sus intenciones para formar un batallón de mujeres durante la guerra de la intervención francesa y de cómo, tal cual pasaría en nuestros días, eso le valió de burlas y de menosprecio, aunque su fiereza fue apreciada en el campo de batalla. No fue, hay que decirlo, la primera ni la última mexicana combatiente. Las hubo desde la Guerra de Independencia y muy probablemente desde mucho antes. Cientos de ellas se hicieron famosas, aunque de forma anónima, durante la Revolución bajo el nombre de Adelitas. Sin embargo, Ignacia Rij destaca porque llegó a formar parte del Estado Mayor del general Ignacio Zaragoza. No quiero adelantarme más, porque quien ha estudiado a profundidad esta historia es quien dictará la conferencia. Sí, en cambio, quiero dejar una reflexión aquí, una para quienes construyen la historia de Jalisco. Casi siempre nos dicen que estudiar nuestro pasado es indispensable para comprender nuestro presente. El lugar común es decir que si no estudiamos historia, estamos condenadas y condenados a repetir los mismos errores. Muy pocas veces, en cambio, se nos habla, como lo hace el historiador Edward Carr, de la importancia de observar nuestro presente para entender y poder estudiar mejor la historia de nuestras comunidades. Hoy la fuerza de las mujeres en Jalisco es innegable. Somos muchas quienes peleamos desde varios frentes por acabar con el mito del sexo débil, como lo hizo Ignacia Rij. Hace unos meses lo demostramos cuando se intentó reducir nuestro mecanismo de avance a una subsecretaría. Desde nuestras diferencias compartimos un rasgo común y lo voy a describir con las palabras de Luisa Pérez. Somos mujeres de honor y de corazón bien templado. Somos así porque lo traemos en la sangre, porque nuestra lucha es bicentenaria, como la luz que nos brinda nuestra homenajeada. Porque desde el gobierno y sus poderes como ella, queremos transformar nuestra sociedad en una sociedad más justa e igualitaria. Valdría entonces la pena poner atención a nuestro presente para buscar en el pasado más mujeres valientes y comprometidas. Debemos encontrar más personajes históricos a los cuales asir una verdad, la de la importancia que tenemos las mujeres en la vida política de nuestra sociedad. Muchísimas gracias y bienvenidas y bienvenidos todos. Agradecemos las bonitas palabras de la diputada Sofía Berenice García Mosqueda, quien es presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género. A continuación tendremos el honor de escuchar la intervención del titular del Centro de Investigaciones Legislativas, el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno. Yo, con el gusto, primero de saludar a todos ustedes y agradecerles su presencia en esta jornada académica de lunes por la noche. Quiero saludar con mucho respeto a la diputada Sofía Berenice García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, porque fue muy receptiva desde el principio, desde que le comentamos la posibilidad de celebrar este homenaje por el bicentenario del natalicio de doña Ignacia Rij. En este sencillo acto académico que fue organizado con el apoyo de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, cuyo propósito es hacer un merecido homenaje en el bicentenario de su natalicio a doña María Ignacia Nazaria Rij Mayén, valerosa mujer jalisciense liberal y de armas tomar, quien combatió con valentía la intervención francesa, tengo el alto honor de hacer una breve semblanza de nuestro conferencista magistral invitado, el maestro don Rubén Rodríguez García. Egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, y de la Maestría en Historia de México de la UNAM, don Rubén Rodríguez García ha desempeñado diversas tareas de clasificación y catalogación en el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, en el Archivo Histórico de Zacatecas, referente a la época colonial, y en el Archivo Histórico de Jalisco.
Asimismo, desarrolló actividades de investigación en el Colegio de Jalisco y en el Colegio de Michoacán respectivamente. Fue también coordinador del Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana, publicado por el INER entre 1991 y 1992, y también fungió como subdirector de Educación y Cultura del Honorable Ayuntamiento de Tlaquepaque en 1997. Ha impartido conferencias sobre el siglo XIX, como la de Ricos Comerciantes de Guadalajara en el Porfiriato, la de Jalisco en las Exposiciones Universales del siglo XIX, la de Pantaleón Panduro e Hijos, Alfareros y Retratistas en Barro, y otras tantas que fueron publicadas por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. En este mismo tenor se inscribe la conferencia que nuestro invitado tituló Manifestaciones Populares en Guadalajara contra la Intervención Francesa, auspiciada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y la de Soledad Arias, una poeta zacatecana de la Guerra de Reforma contra la Intervención Francesa, dictadas en la Universidad Autónoma de Querétaro, por cierto, ambas publicadas. El distinguido maestro Rubén Rodríguez García es también autor de los siguientes libros. Primero, La Cámara Agrícola Nacional Jalisciense, una sociedad de terratenientes en la Revolución Mexicana, por el que obtuvo el premio Salvador Azuela del INER en 1989. Segundo, José Martí en Guadalajara, publicado por la editorial Pasado y Presente en 1998. Tercero, Por una senda ruda y árida en memoria de Mariano Bárcena, publicado por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado en 1999. Cuarto, Octaviano de la Mora, Verdad y Belleza del Retrato, publicado por la Universidad de Guadalajara en 2007. Quinto, Pedro Sarquís Merehue, Una vida próspera en México, publicado por la Fundación Pedro Sarquís en 2013. Y sexto, Pantaleón Panduro, artista de San Pedro Tlaquepaque, aún en prensa. En el año que corre, don Rubén Rodríguez ha participado como ponente dentro de del 16º Coloquio Internacional de Temas Jaliscienses, organizado por la Universidad de Guadalajara, en las mesas de debate Estudios Biográficos para la Historia de México con el Instituto Mora, y en la 6ª edición de las Jornadas de Estudios sobre la Guerra de Reforma, Intervención Francesa y Segundo Imperio, que fue convocada por la UNAM. No debo pasar por alto mencionar que el maestro Rubén Rodríguez García también es miembro distinguido de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco desde el año de 1999, donde realiza distintas actividades académicas, todas dignas de comentarse. Dicho lo anterior, y sin mayor preámbulo, al tiempo que les pido un fuerte aplauso para recibir al maestro Rubén Rodríguez García, a quien le ruego se sirva hacer uso de la palabra. Quiero dar las gracias al Congreso del Estado y muy especialmente, desde luego, al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, que fue la primera persona en reconocer la importancia de que no pasara inadvertido el bicentenario de una tapatía que trataré de convencerlos en los siguientes minutos, de una figura excepcional, no solamente de Jalisco, sino de la historia de México. A la licenciada Connie Fernández, que también nos ha acompañado y que ha hecho posible que podamos estar aquí reunidos esta noche. En días pasados hablé yo de Ignacia Rich en la Ciudad de México, en el Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con el doctor Pedro Salmerón. Estuve también en el Instituto de la Mujer con la doctora Patricia Galeana, y yo decía que había ido a hablar de Ignacia Rich en México porque en Guadalajara yo no veía mucho interés, pero esto fue hasta hace más o menos 30 días. Después de esos 30 días conocí al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, y puedo decir ahora que ya por lo menos ustedes y yo no vamos a dejar pasar el nombre de esta figura femenina. Y bueno, sin más, quiero dar lectura a un trabajo que he preparado para ustedes, y al final quiero mostrarles unas imágenes para ilustrar esto que les digo. Bien, ustedes recuerdan
la batalla del 5 de mayo de Puebla del año 1862. En esa época, imagínense, la prensa pues no comunicaba noticias de un día para otro como hoy, sino que pasaban varios días. Lo de el triunfo del 5 de mayo en Puebla, eso no piense que se conoció el día 6 en Guadalajara, ni mucho menos, no. Bueno, por esos días, desde luego, pues todo era efervescencia, confusión y ánimo, y a veces desánimo, y yo no sé. Y en el periódico El Siglo XIX, es el título de un periódico de México liberal, el periódico del siglo XIX, de unos días después, llama la atención sobre unas mujeres de Guadalajara. Imaginemos una noticia de unas mujeres de Guadalajara en México. Alguien del siglo XIX que sabía leer, porque no muchos sabían leer, que vieron una nota pequeñísima en donde llamaba la atención de unas mujeres de Guadalajara. ¿Quiénes eran y qué hacían? Bueno, habla de 2 o 3 señoritas que componían melodías y que tocaban el piano. De la poeta Isabel Prieto se menciona también a una mujer muy valiente, bueno, me imagino que muy valiente porque en 1862 se subía a un globo aerostático, era como la diversión en México en esa época, y decía, pero también, dicen ellos, hay una mujer que acaba de estar en México, ¿sí? Y que va camino a Veracruz, camino a la guerra, y esa mujer es Ignacia Rich. Ahí casi que entre líneas encontramos esa notita. Bueno, y ya le llaman heroína, es decir, hay una heroína que está aquí en México y que nos llama mucho la atención porque va a la guerra, una mujer a la guerra. Bueno. ¿Quién era esta heroína que había salido de la capital tapatía y de la que hablaba la prensa de México? Fue Ignacia Rich, una de las primeras figuras femeninas que combatió con las armas la intervención francesa y uno de los más caros ejemplos de patriotismo y de lucha contra el oprobio de la mujer. Estamos remontándonos 150 años atrás. Cuando ocasionalmente vemos citada a Ignacia Rich, advertimos desde datos biográficos imprecisos, erratas en la grafía de su nombre y retratos falsos y atribuidos, sin faltar las desacreditaciones y los sarcasmos por su condición de mujer y de soldado, todo lo cual ha hecho de ella una figura poco y mal conocida. Hace más de 60 años, Gabriela García de Alba hacía notar que, en sus palabras, esta mujer ejemplar, como muchas heroínas mexicanas, han sido olvidadas, cuando no ridiculizadas y calumniadas por sus propios compatriotas. Ignacia Rich merece un estudio sereno, una comprensión patriótica y un homenaje de todos los mexicanos, en especial de los jaliscienses, decía Gabriela García hace 60 años. En su natal Guadalajara se ha omitido su nombre por más de 150 años. Los libros de historia no la mencionan. Hasta hoy se desconocía su fecha de nacimiento y todo eran supuestos. Enrique M. de los Ríos, en 1890, había afirmado que vio la luz nuestra heroína en la segunda década de este siglo, o sea, del siglo XIX, y se inclinaba por el 1816, y anota 1816 con un signo de interrogación, como dudando. No está seguro, pero él supone que podría haber nacido esta mujer en 1816. Gabriela Gras y Aurea Zafra dicen que por 1816. Daniel Muñoz, que el año 1816. Noé Santos Maza, que en el año de 1816. Ricardo Covarrubias sintetiza lo anterior y sostiene que estos autores concuerdan igualmente en la suposición de que Ignacia Rich vino a la vida en Guadalajara en los años de 1816 a 1818. No le dan todavía el clavo, pero están suponiendo que pudo haber nacido entre el 16 y el 18. Y Paco Ignacio Taibo, en el libro Patria, que publicó apenas hace año y medio, quien asimismo copió a Enrique M. de los Ríos, dice que alrededor de 1816. Pero Ignacia Rich, y lo menciono aquí por primera vez en Guadalajara, en su tierra. Ignacia Rich nació en la capital tapatía la noche del 28 de julio de 1819. Se bautizó aquí, a una cuadra, en el Sagrario Metropolitano de Guadalajara. Era hija del matrimonio de José María Rich Morales y Gregoria Mayén Arochi, ambos de familias muy reconocidas en la alta sociedad. Se le llamó, como mencioné hace un momento, el doctor María Ignacia Nazaria. María, bueno, pues porque es un nombre común para mujeres.
y como todas sus hermanas, María Josefa, María Francisca, María Constancia, incluso como su hermano, José Pablo María. Y se le llamó María Ignacia porque su madrina de bautizo era María Ignacia. Y se le llamó María Ignacia Nazaria porque nació el día de San Nazario, el 28 de julio, conforme al santoral. Y fue la cuarta de 11 hermanos. Su padre era un rico comerciante, quizá oriundo de Bilbao, que había enviado el gobierno español primero a Cuba y luego a Guadalajara para destinarlo como encargado del estanco de tabaco. Al igual que la mayoría de sus paisanos, el papá de Ignacia Rich optó por reconocer al nuevo gobierno independiente, su constitución y sus leyes. Como presidente de la Junta Patriótica de Guadalajara, compuesta por miembros de la oligarquía local que respaldaba en 1828 al presidente Vicente Guerrero, el señor Rich aclamaba a Vicente Guerrero por su triunfo sobre los realistas e iturbidistas y por haber libertado la República y afirmado para siempre el sistema federal. Es decir, es no solamente de una familia adinerada, sino de una familia, vamos a decir, que prominente en la vida política. La estrecha amistad del señor Rich, del papá, con su tocayo José María Ramos Palomera, los hizo compadres cuando éste, en compañía de su mujer María Ignacia Ramírez, llevó a la recién nacida Ignacia, de 3 días de nacida, a la pila bautismal del Sagrario Metropolitano en 1819. Después, 3 años después, el padrino, Ramos Palomera, llegaría a ser diputado en el primer Congreso Constituyente de 1822. Tenía Ignacia 2 años de edad cuando se consumó la independencia de México y sus primeros 35 años de vida transcurrieron entre los años convulsos de regímenes centralistas, federalistas, la intervención norteamericana y la dictadura de Santa Anna. Probablemente su educación elemental no la recibió en una escuela pública. Bueno, suponemos que no, si en esa época había en Guadalajara solamente 3 escuelitas públicas y además no eran para la gente decente, para la gente adinerada. Con sus pequeños hermanos quizá tuvo un preceptor en el mismo hogar o en la escuela de primeras letras de algún convento. Claro, los niños y las niñas iban a unas escuelas de los conventos. Debió vivir esta familia desde luego aquí, en lo que ahora conocemos como el centro de la ciudad. Y en esos conventos y en esas escuelitas, según cuenta Guillermo Prieto en sus memorias, menciona a Guillermo Prieto porque nos ha dejado una descripción de lo que sería la educación infantil y es contemporáneo de Ignacia, uno es del 18 y otro es del 19. Y dice Guillermo Prieto que en esas escuelitas en realidad aprendía uno a leer y escribir las 4 reglas de cuentas y un poco más, dice, pero eso sí, doctrina cristiana con toda perfección. En una edad en la que una niña completaba su formación instruyéndose en labores manuales y del hogar reservadas a las de su sexo y soñando con, dice Guillermo Prieto, hacer comida con sus muñecas. Ahora decimos, las niñas van a jugar a hacer comidita con sus muñecas. Dice, a comer poco, rezar mucho y no querer jugar al merolico con sus primos, no, sino a ser monja. Bueno, imaginemos entonces que más o menos el ambiente de esas niñas. En una época de revueltas como fue la primera mitad del siglo XIX, México conoció el auge del romanticismo con sus aires de inquietud y de libertad, como fue el caso en la buena sociedad de las señoritas soñadoras hasta la exageración que permanecen fieles a sus ideales hasta la vejez y en todo caso hasta la muerte. Así comienza Enrique M. de los Ríos su semblanza de Ignacia Rich. Bueno, desde ahorita digo que solamente existe una semblanza, una biografía muy breve de Enrique M. de los Ríos que se publicó en 1890 y de ahí se han derivado las citas porque no han salido libros de ahí ni mucho menos. Así comienza Enrique M. de los Ríos su semblanza de Ignacia Rich. Al licenciado Enrique M. de los Ríos debemos las únicas líneas que conocemos de sus primeros años, pero fundamentalmente al general Refugio González, quien sí la conoció, es decir, Refugio González sí la conoció, era su amigo íntimo, y él le cuenta 35 años después a Enrique de los recuerdos de Ignacia Rich, y por eso los tomamos, no solamente son los únicos, sino los podemos tomar, yo creo, como datos fidedignos. Y dice, contaba Enrique M. de los Ríos, Ignacia desde su más tierna edad demostró, la señorita Rich, a la vez que un carácter ultra romántico, un gran fondo de pudor y honradez que nunca la abandonaron, y una decisión y energía, yo subrayaría esto de decisión y energía, porque vamos a ver esto después,
de carácter poco común, no ya en personas de su sexo, sino en los hombres avesados a las contrariedades de la vida. Soñadora, continúa Enrique Medero Ríos, hasta un grado exagerado. Era soñadora, dice él. Dícese que en su juventud gozaba con los idealismos del amor platónico hasta el grado de hacer de ellos una necesidad de su carácter romántico. Y daba a la vez una importancia inmensa a las más pequeñas manifestaciones de cariño y amistad que tomaba ella como signos indudables de una liga de afectos invariable y externa. Bueno, como que el vocabulario no es explícito, pero hay que entender que era una mujer quizás enamoradiza, muy que se encariñaba fácilmente o algo así, de mucha sensibilidad. Estos rasgos de su personalidad no dejarían de distinguirla en adelante y de hacer de ella una figura excepcional, pero también indomable. Su idealismo, como la independencia de su carácter y su vida sentimental, agrega de los Ríos, le valieron algunos chascarrillos por parte de varias amigas y conocidas, habiendo sido no pocas ocasiones el blanco de más o menos inocentes burlas que la excitaban, haciéndola concebir locas y nunca realizadas ilusiones. Vamos a ver que desde la infancia fue pues blanco entre chascarrillos, entre burlas, y después vamos a ver que hasta persecución, prisión, etc. En 1841 su hermana María Francisca Rich contrajo nupcias con Cástulo Gallardo. Él era un viudo adinerado de 50 años de edad, ella una doncella de 23 años. Apenas 2 años antes, Cástulo había comprado la gran hacienda de Atequiza a solo 8 leguas de Guadalajara, y que en las siguientes 3 décadas habría de llegar a ser con Cástulo uno de los más prósperos latifundios de la entidad. Ignacia vivió, esto es muy importante, vivió en Atequiza con su hermana María Francisca desempeñando trabajos rudos. Ella no era de muñequitas ni de jugar a la comidita, no. Desempeñaba trabajos rudos en la hacienda que a los ojos de sus parientes y de la misma gente de campo más se consideraban propias pues de un hombre. La circunspección y el decoro de una señorita de su tiempo no podían corresponder, pensaban, a los de una joven que sola y a caballo recorriera el campo o supervisara las labores de la peonada de la hacienda. Sabemos que la señorita Ignacia iba y venía sola de una a otra finca de campo, revisaba los trabajos, cuidaba los peones y hacía en una palabra los oficios que pudiera hacer un administrador o un mayordomo. No eran tareas comunes para una mujer. La relación con su hermana Francisca sería buena mientras compartió el hogar de esta, pero pasado el tiempo se vio quebrantada por el torbellino de las guerras intestinas durante el imperio, dada la rebeldía e intransigencia de Ignacia, como veremos. Cercano a Ignacia estaba también su cuñado, Regino de la Mora, esposo de su hermana mayor, María Soledad, y en un tiempo administrador de la hacienda de Atequiza. La joven Ignacia tenía 21 años de edad cuando se convirtió en la madrina de uno de los hijos del matrimonio, el recién nacido Octaviano. Este sobrino y ahijado suyo habría de llegar a ser con el tiempo el famoso fotógrafo Octaviano de la Mora, uno de los fotógrafos favoritos de Porfirio Díaz. Por eso Octaviano se llamaba Octaviano de la Mora Rich. Su familia toda vivió con zozobra tanto las incursiones como los enfrentamientos habidos en Atequiza. Claro, como Atequiza era, en cierto modo, la entrada a Guadalajara, durante la guerra de intervención entre liberales y conservadores, pues llegaban, se quedaban, se abastecían en la rica hacienda de Atequiza. Entonces ahí la familia vio entrar y salir a las tropas de un bando, a las tropas de otro. Y por allí pasaron Miguel Miramón y Leonardo Márquez de los conservadores, por otro lado Santos de Gollado, Miguel Blanco y otros. Cuando se libraban las más duras batallas, Ignacia secundó el Partido Liberal. Ni las convicciones ni las aspiraciones de Ignacia eran las de las señoras y señoritas del común, como tampoco las del Partido Conservador o las de la Iglesia. No sería Ignacia la que condenara al régimen constitucional de Juárez, ni estaba tampoco para secundar proclamas de gobernadores conservadores e ilegítimos impuestos por las armas de los facciosos. En esa época, en la época de la Reforma, aquí en la ciudad de Guadalajara, que era muy chiquita, sirvió de agente, cuenta de los Ríos, sirvió aquí en Guadalajara de agente a los liberales, arriesgando en esta empresa no pocas veces su libertad y exponiéndose a las persecuciones del partido del clero que la vigilaba constantemente. Esa señorita Rich era objeto de vigilancia y persecución, conociendo la Iglesia como conocía sus ideas políticas y la viril decisión de su carácter.
por eso se decía que era bien conocida ya entre los liberales de Guadalajara. Pero Ignacia no sería la única mujer osada de Guadalajara en la Guerra de 3 años. Entre otras sobresale Soledad Arias, quien estuvo allí y que luego veremos también en el Ejército de Oriente de Ignacio Zaragoza en Veracruz y en el sitio de Puebla, junto con Ignacia Rich. Salió de aquí de Guadalajara también esta otra mujer, Soledad Arias, originaria de Sombrerete, Zacatecas. No terminaba la Guerra de Reforma cuando ya España exigía a México el cumplimiento de un tratado, el Tratado Mon-Almonte. Bueno, brevemente diré que hay un tratado entre el gobierno de España y el gobierno de México. Por parte de México lo suscribe Almonte y por parte de España un señor X de apellido Mon, y se le conoce como el Tratado de Mon-Almonte. Pero Almonte estaba representando al gobierno de Miramón, no al gobierno legítimo de Juárez. Entonces hacen a un lado a Juárez y reconocen a Almonte, pero cuando triunfa Juárez, desde luego que desconoce esos tratados. Y ese tratado de Mon-Almonte, infundado y arbitrario, suscrito además con un gobierno mexicano ilegítimo. Los tratados afirmaba la reina de España. La reina de España, doña Isabel II, dice, como pretexto para cobrarse cuentas e invadir México, dice la reina de España: esos tratados han sido violados y desconociendo el derecho de gentes. Mis súbditos están allí expuestos a violentos ataques y continuos peligros. Ha llegado pues el momento en que es indispensable hacer un ejemplar de rigor saludable. Bueno, en otras palabras, quería decir que es hora de darle un escarmiento a esos mexicanos. Con mayor tino y decoro que la soberana, un joven abogado, tendría Ignacio Luis Vallarta unos 31 o 32 años, muy brillantísimo, un joven abogado y gobernador del estado, era gobernador, Ignacio Luis Vallarta, daba cuenta de la cuestión y en realidad decía Vallarta, vean el contraste entre las palabras de la reina y las palabras de Vallarta. Dice Vallarta que esos tratados, dice, son fraudes vergonzosos cometidos a la sombra del pabellón español, estafas indignas con las que se ha querido enriquecer a miserables aventureros a precio del pueblo mexicano, créditos enormes contra México metidos dolosamente a la Convención Española, cuestiones de dinero que México no debe ni pagará, tratados negociados a precio de la independencia nacional y en interés de un partido. Concluía Vallarta con un exhorto: el gobierno llama hoy a todos los jaliscienses a la guerra y está seguro de que sus palabras tendrán eco en el corazón de cada hijo de Jalisco. Jaliscienses, aprestémonos todos a la guerra. Están haciendo llamados a todos los jaliscienses a la guerra, y ahí por ahí va a ir la señorita Rich. Daba cuenta la prensa de movilizaciones en otras entidades de la República y se mencionaba que ya acudían muchas mujeres al llamamiento del gobierno general. Entre esas mujeres iba Ignacia. Vino la alianza tripartita a finales de 1861. Bueno, brevemente diré también que había por allí un plan de España, Inglaterra y Francia que reclamaban adeudos al gobierno de Juárez y amenazan con invadir, y están las flotas de los tres países, de las tres potencias ahí, frente a Veracruz. Por fin, por lo que sea, no me voy a detener ahora, España e Inglaterra se retiran y acuerdan que bueno, se les pagará y tal, pero Francia, que era entonces el imperio más poderoso del mundo y que buscaba pretextos, ese no se fue, y ese va a ser, como sabemos, el comienzo de la intervención francesa. Como decía el cuerpo legislativo de Francia, al mismo emperador Napoleón III, esta es la opinión de los franceses del cuerpo legislativo en esa época, decían: las expediciones en China, en Conchinchina, el futuro Vietnam, ¿verdad? Por eso en Vietnam hablan francés, y en México han sido emprendidos para vengar el honor de la Francia y proteger a nuestros nacionales. Deseamos que esas expediciones, tan lejanas como costosas, claro, si Francia estaba expandiéndose por Europa, por África, por Asia, por el Caribe y por México, por eso dicen esos legisladores de Francia: deseamos que esas expediciones tan lejanas como costosas aseguren el respeto de nuestra bandera y abran a nuestro comercio salidas duraderas. Desde luego iban también agregados los intereses comerciales. Pero más tardó la ofensiva imperialista en prepararse que mexicanos, hombres y mujeres, en decidirse y estar dispuestos a ir hasta el mismo puerto de Veracruz a rechazar a aquellas fuerzas de ocupación. Hasta Madrid y Berlín
por intermedio de la prensa francesa. Los franceses daban noticias de México y los periódicos de España y de la actual Alemania pues tomaban noticias de ahí, de la prensa francesa. Hasta Madrid y Berlín, por intermedio de la prensa francesa, llegó la noticia de que en Jalisco se está creando un regimiento de mujeres a las órdenes de doña Ignacia Rich para luchar contra los invasores. Aquí en Guadalajara, a veces todavía no hemos oído hablar de la Rich, no, hace más de 150 años ya se hablaba de ella en Europa. La convocatoria para defender a la patria vino tanto del gobierno general como de los gobiernos locales: Veracruz, Nuevo León, Baja California, Chiapas, Zacatecas, Jalisco. Y además del alistamiento, la respuesta popular fue incontable. Si uno revisa la prensa de la época, se quedarían sorprendidos, como yo me he sorprendido, de ver todas las manifestaciones populares en México. Ancianos, niños, mujeres, con dinero, con animales, con armas. Un niño de Zacatecas tiene 8 años de edad y se enlista como voluntario en la Guardia Nacional como Clarín. Me imagino que se ofrece llevar una cornetita como para servir de aviso a las tropas o algo así. Hay una señora de Tabasco que ofrece la venta de su hacienda, una señora muy prominente de Tabasco de apellido Burelo, para la defensa de la patria, etc. Es increíble el cúmulo de noticias que tenemos de esa época. Bueno, lo que había comentado con alguien de mis amigos, decía, bueno, dice, en esa época sí había patriotismo, dice, ahora más bien como que escuchamos el himno nacional, más bien cuando juega la selección mexicana o algo así, era otra cosa muy diferente. Colaboraciones en dinero, armas, animales y múltiples servicios, colectas vinieron de todas partes. En la prensa dice, los ciudadanos, olvidando sus familias, se alistan en los cuerpos de Guardia Nacional, y aún las mujeres, están las mujeres citadas. Esa parte tan preciosa del género humano ofrece sus servicios. En el Teatro Nacional había recitales y demás para recabar fondos, y entre las mujeres más entusiastas en la Ciudad de México, y de la que donde se tomaron después el modelo para seguir en los estados haciendo campañas de recaudación de fondos, estaba desde luego la esposa del presidente, la señora Margarita Maza de Juárez. Otras voluntarias en la Ciudad de México donaban toda clase de costuras para el ejército, etcétera. Podemos hacer una lista enorme. Guadalajara fue solo una de las muchas plazas que se levantaron contra la ocupación extranjera. Ni fue la única, tampoco. La voz excitativa de Vallarta aún estaba fresca. Además del contingente de tropas regulares que salió de Guadalajara para Veracruz, muchos estados, no todos, enviaron contingentes armados para Veracruz. Entonces los del norte y los del centro se concentraron en Guadalajara, partieron pues a México, y de ahí México partieron para Veracruz. Por eso es que hay soldados mexicanos por allá, de Zacatecas, de Tamaulipas, de Monterrey, de Jalisco, etc. No cesaban las inscripciones de voluntarios de las más diversas condiciones. Un recorte de periódico de Guadalajara dice, de México, dice, el patriotismo se desarrolla admirablemente en ese estado, en Jalisco, para la guerra extranjera, y son innumerables las solicitudes que diariamente se dirigen al gobierno del mismo para prestar a los jaliscienses sus servicios en ella. Allí Ignacia pretendió alistarse como soldado con otras mujeres. Pretendió, es decir, que al final no la van a aceptar. Pero en el Archivo Histórico de Jalisco sí. Yo no he visto muchas, aquí menciona que son muchas, yo no he visto muchas, pero sí he visto varias solicitudes de particulares que dicen, señor gobernador, la patria tal lo necesita, quién sabe, en el primer contingente que salga, anóteme por allí, porque están impacientes por ir a pelear por la soberanía de México. Rotos los conocidos acuerdos preliminares de la Soledad que prometían una solución pacífica al conflicto entre México y Francia, y cuando ya era inevitable la guerra, el nuevo gobernador Pedro Ogazón, liberal, desde luego era tío de Ignacio Luis Vallarta, y cuando se iba a la guerra, Pedro Ogazón dejaba entonces a su sobrino que había ocupado el puesto de secretario. Entonces llega un momento que están alternando la gubernatura. Y Pedro Ogazón que era de los liberales rojos, como Ignacia Riz, se dirigió a los jaliscienses en un llamado digno de una antología bolivariana, que en su parte fundamental decía, yo no conocía hasta hace poco esos alcances, vamos a decir que mundiales, de Pedro Ogazón. Dice Pedro Ogazón, entonces gobernador y militar,
Hoy Jalisco se levantará como un solo hombre para defender sus derechos, para disputar palmo a palmo el terreno al conquistador. No somos solos en esta lucha. La guerra que se nos provoca, la causa que representamos es la guerra de la luz contra las tinieblas, la causa del porvenir contra el retroceso, de la democracia contra el espíritu de la Edad Media, es decir, contra las autocracias europeas, del Nuevo Mundo contra el antiguo continente. La América, Pedro Garzón, en Guadalajara, dice, la América así lo ha comprendido, toda ella se ha estremecido al hollar la planta del soldado extranjero, los ardientes arenales de Veracruz, y estaban en Veracruz los franceses. Dice, continúa Ogazón, nuestros hermanos del norte y del sur se agitan en ese momento y aprestan sus armas para mantener incólume la integridad y el honor del mundo de Colón, es decir, de América. Nosotros no somos más que los centinelas avanzados de las repúblicas americanas. Sí, ¿ustedes se acuerdan que aquella distinción de Benemérito de las Américas de Juárez en la República Dominicana y después en Colombia también? Resulta que en Centroamérica y en Sudamérica van a ver la lucha de México contra los franceses, vamos a ver, como un parapeto, una defensa, porque ellos sabían, si México es derrotado, los franceses van a conquistar Centro y Sudamérica. Por eso aquí tiene esa noción Ogazón, y por eso dice, somos los centinelas de las repúblicas americanas. Vean este entusiasmo tan ardiente de estos personajes liberales, y todos jóvenes, por cierto, o casi todos. Al grito de Ogazón de "conciudadanos a las armas", sí que parecían los de Jalisco levantarse como una sola fuerza. Los alumnos del Instituto de Ciencias de la antigua Universidad de Guadalajara demandaban, hay una carta y al gobernador muy bonita, un lugar en las primeras filas de los defensores de la libertad independiente. Son estudiantes de medicina y de derecho. Fortino España, jefe de la Secretaría de Gobierno del Estado, pedía para él y para su hijo menor de edad un sitio en la lucha contra el invasor. Francisco Eulogio Trejo obtenía licencia del gobierno para formar un cuerpo armado en la guerra contra Francia que llevaría el nombre de el terror de Napoleón III. Quería asustar a los franceses, ¿cómo no? El coronel José Guadalupe Montenegro creaba el batallón Independencia, para el que ya se recababan donativos de armas, vestuario y dinero. A un tal J.M. Martínez se le autorizaba para formar una guerrilla de más de 60 hombres montados y armados. Y el cura de Ostotipaquillo pretendía hacer lo mismo, se le dio la inspección de la Guardia Nacional, etc. Todo el mundo andaba encendido ahí con el coraje por contribuir en la lucha. De este contexto de movilización general y de fervor patriótico en Guadalajara es que sale Ignacia Rich a la guerra. No fue tampoco la única mujer. Hay muchas voluntarias que con el mayor entusiasmo y entrega colaboraron en la defensa. Mencionaré nada más a una de ellas, Soledad Arias de Fernández, aunque más conocida hoy como poeta en su natal Zacatecas. Pero lo que no saben los de Zacatecas es que entre 1861 y 62 la encontramos como preceptora municipal en una escuelita de Guadalajara, y que para el batallón Independencia de Montenegro estaba formando un batallón que salió de Guadalajara. Esta Soledad Arias, que era amiga de Montenegro le está reuniendo fondos para formar su batallón, y le dice, oiga, señora querida amiga tal y tal, podría colaborar usted. Dice, pero cómo no. Y dice ella que le donó a Montenegro para su batallón, para la lucha contra los franceses, dice ella, un pequeño presente, que me imagino una caja con un moño, dice, pero no, ese pequeño presente era un fusil, comprado con el producto de su modesto salario. Era una profesora muy modesta de Guadalajara. Con el dinero de su salario, ella no iba a tomar las armas, pero con ello al menos tendría, dice ella, la satisfacción de contemplar al tomarlo en mis manos, que si no puedo dar muerte con él a los esclavos degradados del pequeño Napoleón III, y a los miserables reaccionarios que venden a su patria, a lo menos puedo armar un valiente que la defienda con heroísmo. Otra mujer de Guadalajara, bueno, nativa, vecina de Guadalajara, zacatecana. Pero es una mujer que se va a ir a la guerra también, pero no se va a alistar en el ejército, sino que se va a ir como voluntaria para atender lo que decían entonces hospitales de sangre de campaña, pero se va con 2 de sus hijas.
Ya no es Ignacia, es también Soledad, es también Soledad chica y es también Luisa chica, hija de esta última. Quiere decir que si se va con 2 hijas, podemos suponer que no se iba a llevar a 2 menores de edad. Probablemente las hijas tendrían una edad entre 15 y 20 y probablemente ella tendría unos 40. Nunca se habla del marido, ¿no? Y bueno, tampoco le iba a pedir permiso, pero me gustaría saber, ¿verdad?, quién era ese tal Fernández. Seguramente que era también de la bola de juaristas. Soledad, que se había acercado hacía poco al gobernador para ofrecer, sí, cuando la amenaza de España en las costas, va Soledad, le escribe una carta a Vallarta, muy bonita, ahí está en el archivo histórico de Jalisco, y dice: señor gobernador, en vista de que la patria está peligrando, quiero ir con mis hijas a atender a esos mexicanos que están sufriendo tal para consolarlos, ayudarlos y curarlos y quién sabe qué. Y Vallarta le dice: señora, como estaba allí pendiente de que si los españoles si entraban, no, dice, espérese, como decir, la vamos a anotar aquí. Dice: tan pronto como sea necesario, inmediatamente le tomamos la palabra. Pero así quedó. Pasan 2 meses, se retira a España, pero luego viene Francia, y ya no está Vallarta de gobernador, sino que ahora ya vino de la guerra Ogazón, y ahora el gobernador es Ogazón. Y luego dice Soledad, se acerca a Ogazón y le dice, que es su amigo, dice: señor gobernador, hace 2 meses o 3 vine con el gobernador y me dijo que cuando fuera necesario tal, pero los españoles se fueron, pero ahora pienso que es el tiempo, ese tiempo ha llegado y no quiere esperar más. Soledad con sus 2 hijas, y están los autógrafos en la carta de esas 3 mujeres tan valientes. Y ¿qué creen que le pudo haber dicho Ogazón? Dice: bueno, dice, el tiempo ha llegado, dice ella, y si bien los agresores ya no son los de España, ahora son los de Francia tal. Y dice Soledad: por Dios, que es un crimen de lesa nación permanecer inactivas, para ella o para ellos, permanecer indiferentes ante esta amenaza y este peligro de la patria, era un delito de lesa nación, prácticamente de traición. Demandaba, por tanto, al jefe de gobierno que se le hiciera efectiva cuanto antes la promesa que le había hecho antes Vallarta. Estaba lista con sus hijas para partir con la primera fuerza que saliera de Guadalajara para dar auxilio a los mexicanos que vertían ya su sangre en el campo de batalla. En julio de 1862 estaba Soledad con las jóvenes Soledad y Luisa, sus hijas, colaborando en los hospitales de sangre, así se les llamaba, del Ejército de Oriente del general Zaragoza. Pero Ignacia Rich fue más lejos. Pidió a su amigo el gobernador Ogazón apoyo para formar su batallón de mujeres. Deseaba salir al puerto para echar a esos franceses del territorio mexicano. Imaginemos, el gobernador vio en ello algo improcedente y extravagante, como una mujer a caballo y en la guerra, bueno, y además sin experiencia militar. Lo único que recibió del gobernador Ogazón, ella lo cuenta Ignacia Rich en un manuscrito, dice, pues me aconsejó que mejor organizara juntas de señoras que recaudaran fondos para la campaña que auxiliaran heridos, ¿sí? Le ha de haber dicho: señorita Rich, pues en la guerra, pues, ¿cómo quiero decirle? Pues, ¿no sería mejor que con...? Y ella, por el momento, aceptó, pero sin quedar convencida. Y más pronto que tarde, en una junta de mujeres conservadoras y devotas de la mejor sociedad de Guadalajara, algo vieron, no está claro, llega a convocar a algún grupo de mujeres, que no debe haber sido tampoco muy grande, y algo pasó allí, no se cayeron bien desde el principio, no les habrá gustado la iniciativa, lo habrán visto muy aventurado, yo no sé, y resulta que fue un fracaso esa reunión de mujeres, pero eso no era lo suyo. Hasta su amigo y confidente, el general Refugio González, es un militarón, ahorita vamos a ver también quién era Esther González, hasta su amigo y confidente, hay que pensar en la época también, desde luego, la quiso hacer desistir de su tentativa, le ha dicho: oye, Ignacia, ¿cómo la guerra y así? ¿No sería mejor que...? Lo mismo para Ogazón que para González, que para todo el mundo, el lugar de Ignacia no estaba en el campo de batalla, sino, cito a de los Ríos, dentro de las exigencias de su condición femenina y nada más. Estaba su lugar en la casa y nada más. Ya en plena intervención francesa, el nombre de la Rich vuelve a aparecer en la prensa de París. Cuando esa se refería con sarcasmo, la prensa francesa se refería con sarcasmo
a la graciosa solicitud de una mexicana de Guadalajara y su estrafalario batallón, tomando aquello jocosamente, dice la prensa, por el lado de la galantería. Qué risa entre la tropa francesa, unas señoritas, va a ser aquí una escena de galantería. Se imaginaban los franceses a Ignacia con su batallón de hijas de Eva, lo llaman, que de habérsele concedido, nunca se le concedió el batallón de mujeres. Había noticia en Francia de que podía formarse o ya se había formado, pero nunca se hizo en realidad. Y los franceses dicen, si a la señorita Rich le conceden el honor de abrir con él la campaña contra los enemigos del país, dicen ellos, hubieran cautivado con su buen palmito a los bravos cazadores de Magenta y Solferino, a los bravos soldados franceses, conquistadores de quién sabe cuántas batallas, seguramente que lo cautivarían los encantos de esas hijas de Eva de Guadalajara, ¿no? Allá en México hay un lugar que se llama Guadalajara. Ya en plena intervención francesa el nombre de la Rich aparece 2 o 3 veces. No obstante la incomprensión en Guadalajara del intento de Rich por irse a la guerra con su batallón, 3 allegados suyos del Partido Liberal fueron por fin condescendientes con ella. Claro, de haber visto una decisión imparable. El bravo coronel Antonio Rojas, que era un bravo entre los bravos hombres de armas del ejército liberal, le proporcionó unas botas. Y eso cuenta, el mismo refugio, unas botas. Una mujer, bueno, de familia general, seguramente no tendría ni el apoyo ni el reconocimiento, no le iban a dar, ni pediría nada seguramente a su familia, pero esto nos da a entender que no tenía ni unas botas para irse a la guerra. Antonio Rojas le proporcionó unas botas. El general Refugio González, que unos días antes no aprobaba el plan de Ignacia, ahora lo aceptaba y le obsequió un traje de hombre. Y el señor Ignacio de la Torre, no sé todavía quién es, probablemente sea alteño, un liberal de Guadalajara, le obsequia una pistola. Así salió Ignacia de Guadalajara con rumbo a Veracruz hacia los primeros días de abril de 1862. No llevaba ningún batallón de mujeres, solamente sus botas, su pistola y su traje de hombre, y no necesitaba más. Destaco aquí la figura del general Refugio González, un liberal amigo de ella desde la Guerra de Reforma, porque fue en buena medida su amigo y su confidente, como mencioné hace un momento. Y el primero de los 2 compañeros, el otro fue Eduardo Ruiz. Hay 2 testimonios de 2 personas que conocieron a Ignacia Rich, Refugio González y Eduardo Ruiz, que nos dejaron sus recuerdos sobre Ignacia, muy sucintos. Si juntamos los testimonios de uno y otro, no reunimos más de 3 páginas. No hay nada de la Rich. Claro, lo vemos ahora que son testimonios brevísimos, pero muy importantes. Nadie más nos ha platicado que conoció a Ignacia. Juntos no suman más de 3 páginas, pero invaluables. El general González, jalisciense, era un veterano de la guerra, era alteño, por cierto, era un veterano de la guerra contra la intervención norteamericana, había participado en la campaña a favor del plan de Ayutla, en la guerra de Reforma, en donde conoció a Ignacia Rich, y con el paso del tiempo González llegaría a ser fiscal en la misma causa de Maximiliano. Estos eran sus compañeros de ideas y de armas. Por fin se presentó Ignacia en la capital al presidente Benito Juárez. Ella lo cuenta, me presenté ante el presidente, no habla de ninguna recomendación. Ella fue decidida, en Guadalajara no podía hacer nada lo que quería. En la capital con el presidente Benito Juárez, el presidente, lejos de intentar disuadirla como sus otros compañeros liberales de Guadalajara, ella no le dijo no, ni regrésese a su casa, no. Benito Juárez, hasta donde yo he visto, fue el primero que le dijo, señorita Rich, ¿quiere irse a la guerra? Pero cómo no, necesitamos muchos mexicanos que vayan a la guerra. Le da una carta de recomendación para el general Zaragoza. La destinó al ejército de Oriente, que ya estaba en Veracruz, a Zaragoza, y en un momento vamos a ver cómo la recibió ahora Ignacio Gerardo Callos, cómo la recibió el general Zaragoza. Llegó primero a México, como dijimos, de Guadalajara a México. De inmediato la prensa se ocupó de aquella mujer, en la prensa de México. Todavía no entraba en campaña y ya se anunciaba el arribo a la capital de una heroína que mencioné también al inicio de esta charla. Viene, dice la nota,
según nos han asegurado, a ofrecer sus servicios al gobierno en la actual guerra extranjera. Digna de elogio es esta muestra de patriotismo de parte de una señora alejada por su sexo de los riesgos y penalidades que son inherentes a la guerra. Quizá no hubo, ni antes ni después, un testimonio más elogioso de la Rich que aquel que hizo otra mujer, Luisa Pérez de Chávez, comparándola con las intrépidas hijas de Cochabamba en la independencia de América del Sur. Los bolivianos tienen un pasaje de la historia de la guerra de independencia en donde llega el momento en que determinada lucha ya no hay hombres o los han matado o se han perdido, y entonces las mujeres de Cochabamba toman las armas contra los españoles y tienen, según me cuentan, yo no he estado en La Paz, Bolivia, pero un monumento dedicado a esas valientes de Cochabamba. Y Luisa Pérez dice, esta señorita de Guadalajara es como las valientes de Cochabamba, de América del Sur. La compara con las arrojadas españolas contra la invasión napoleónica en la península. Cuando Napoleón I ocupa la península, también las mujeres salen a pelear, y también la Rich es como las mujeres de España. Y la compara también con las mujeres de la antigua Cartago, que peleaban contra los del Imperio Romano. Cuando Luisa Pérez supo que Ignacia iba a la guerra y estaba de paso en México, le escribió esta carta. Hay una carta, se las voy a mostrar, aunque sea en imagen, de Luisa Pérez de Chávez a Ignacia Rich. Dice muy emocionada, Luisa, después encontré algunos poquitos datos de Luisa, es una maestra, vive en la Ciudad de México. Bueno, dice en la carta Luisa Pérez de Chávez: mi corazón ha sentido las más vivas simpatías por una persona de tan nobles y grandiosos sentimientos como usted. Es preciso estar dotada de un alma muy superior para prescindir de míseras preocupaciones y de la triste ley de costumbre que subyuga a nuestro sexo, inutilizándolo para no servir sino solo en una pobre casa. Estamos en 1862. Yo admiro y aprecio en todo lo que vale a la mujer de honor y bien templado corazón que se eleva entre el polvo a que la ha relegado la conveniencia del sexo egoísta, o sea, el sexo masculino. La historia antigua y la moderna abundan en rasgos de valor y patriotismo de nuestro sexo, y luego nos saludan con el título de débiles. Y no es esto lo peor, dice ella, sino que pululan entre nosotras innumerables tontas que se prestan ellas mismas con estúpida risita y sarcástico ludibrio a trueque de que jueguen con ellas y las adornen de dijes a guisa de muñecas bajo el pretexto de custodias de las leyes de costumbres, hacer el miserable resorte de que se vale el sexo fuerte para acorralarnos dentro de un círculo opresor. Las soldaderas de la revolución ni siquiera habían nacido todavía. Esa tapatía de la Rich comenzaba a despertar la más viva admiración. Por fin llegó Ignacia, como decíamos, a Veracruz y se presentó a Zaragoza con la recomendación de Juárez. Un testigo, ayudante del general Zaragoza, vio que éste quiso destinarla, dice él, a ocupaciones pasivas. Otra vez, es que es una mujer. Pues, ¿qué le puedo ofrecer con toda la recomendación del presidente? Pues vamos a destinarla a qué ocupación, es decir, lejos del riesgo. Pero que la Rich, dice ese testigo, la Rich rehusó aceptar. Imaginemos la escena, ella, una mujer alta y robusta de 42 años de edad, él, el jefe del ejército de Oriente, un joven de apenas 33. Ignacia que quería estar en el frente a como diera lugar, y él que no y ella que sí. Ignacio Zaragoza la incorporó en su estado mayor. Dice ella que el general Zaragoza me recibió muy bien y me colocó en su estado mayor, me ocupó y me distinguió en lo que me creyó útil. Al menos no la habían rechazado. ¿Qué se encontró Ignacia en Orizaba? Entre el ajetreo de tropas en tierra veracruzana sobresalía desde luego la actividad de las mujeres. En Jalapa, Orizaba y Córdoba servían con efectos y dinero a los improvisados hospitales. Reinaba la animación. Entre ellas, cuenta un testigo, las únicas que recorrían intrépidamente el campo, tanto a pie como a caballo. Claro, todos los hombres estaban ya parapetados, vamos a decir, en Veracruz, y eran las mujeres las que salían como correos, como mensajeras, y andaban ahí atravesándose por ahí las mujeres y haciendo llegar a los hombres lo necesario. Todos ocupaban sus puestos. Ya en abril allí estaba Ignacia, que había cumplido por fin su deseo de estar entre los primeros
que les dieran la bienvenida a esos soldados de Napoleón III. La tarde del 28, el día 28 de abril de 62, peleó en la batalla de las Cumbres de Aculcingo, el primer encuentro entre tropas francesas y mexicanas. Acuérdense, imagínense, están en Veracruz, quieren avanzar los franceses a Puebla y después a México. No, pues apenas saliendo de Veracruz ya tiene lugar el combate de las Cumbres de Aculcingo. Los mexicanos dicen que ganaron en las Cumbres de Aculcingo, los franceses dicen que ellos ganaron. Bueno, hubo pérdidas terribles de los dos bandos. Allí, Ignacia Rich peleó en la segunda división a las órdenes del general José María Arteaga, que también ya conocía desde sus años de acá en Guadalajara. Tenía, como dijimos, 42 años de edad, manejaba armas, y la vida del campo, por eso mencioné al principio su vida en la hacienda, le había dado la destreza de una amazona. Fue capturada por el enemigo en aquella jornada. Imagínense una mujer capturada por esos franceses y remitida a la prisión de Orizaba con otros presos comunes. Fue envenenada y sufrió, decía, ella lo dice en una carta, sufrí padecimientos morales y físicos que tuve entre los enemigos de mi patria, arrojada en una cárcel y confundida como culpable entre culpables de todo género. Una mujer que vio la situación que guardaban los presos ahí recluidos, sí, me fui a los periódicos de Orizaba, una mujer que vio la situación que guardaban los presos ahí recluidos, hablaba de la, dice ella, la inmunda cárcel de Orizaba, de atmósfera asfixiante y muy reducida, y hablaba también del hambre y enfermedad que padecían. Y agregaba que un día, condoliéndose de ellos, el cónsul de España, en Orizaba, les había obsequiado unos petates y unas sábanas. Unos petates y unas sábanas para esos presos ya era pues como un aliciente. Y que otro particular había llevado 15 pesos a esos mexicanos en desgracia. Puros hombres, me imagino, y había una mujer seguramente, o una que otra nada más, pero puros hombres. Los atropellos y los abusos de la tropa francesa los padeció la población toda de Orizaba, y no menos las mujeres. Sufrían la separación de sus maridos y sus hijos, los préstamos forzosos, la destrucción de los cafetales que usaban los soldados enemigos para ocultar con ramas pozos y trincheras. Se denunciaron muchas arbitrariedades. Cuando los hombres del general Buitrón del ejército franco-mexicano capturaron a una mujer correo de Nicolás Romero, esta fue amarrada a un caballo y arrastrada, azotada, fusilada y después ahorcada. Sometida en aquella posilga de prisión, Ignacia conoció como nunca las humillaciones y las vejaciones. No sabemos cómo salió de este cautiverio que duró varios meses, por eso no estuvo en la batalla del 5 de mayo. La batalla de Aculcingo y su captura ocurre un mes antes del 5 de unos días antes, en el mes de abril, y la batalla pues ocurre el 5 de mayo. Pero una vez libre, no sabemos cómo salió, pero aparece por ahí, buscó a sus compañeros que ya se habían replegado con rumbo a Puebla. Tuvo que rodear por el norte de la entidad, ya que el camino directo a Puebla estaba infestado de franceses. Con su salud muy deteriorada, encontró por el rumbo de Acatzingo, Puebla, a su amigo Jesús González Ortega, otro amigo también de la lucha de reforma en Guadalajara. Del periódico La Sociedad Conservadora. Dice: la mujer que con el nombre de Barragán figuraba en las filas juaristas se suicidó en Zitácuaro, disparándose su mosquete sobre el corazón poco antes de que evacuaran dicha localidad sus correligionarios. ¿Qué era lo que había hecho detonar el mosquete en aquel bien templado corazón? La incomprensión, la intolerancia, la discriminación de toda la vida. Habiendo luchado siempre contra la corriente y sufrido toda clase de reprobaciones en su familia, entre la alta sociedad y el clero de Guadalajara, el ejército de ocupación y aún de compañeros suyos de lucha, la muerte no la había sorprendido. Fue ella la que fue a buscarla. Ni las vejaciones, ni el escarnio, ni la prisión, ni el veneno, ni la deportación, ni las balas enemigas la rindieron nunca. El coronel José Gómez Humarán, que había causado a Ignacia la última contrariedad de su existencia, el que se burló de ella en aquella fonda, vivió el resto de sus días, que no fueron muchos, solo año y medio, con el remordimiento de haber provocado aquella fatalidad. Murió Gómez Humarán, qué curioso, un 28 de julio del año siguiente, día de San Nazario,
como si el destino quisiera recordarme para la eternidad que precisamente un día como ese había venido María Ignacia Nazaret Rich Mayén a la vida. Si ya en su tiempo hubo quien se atreviera a calificarla como una mujer de cerebro trastornado, hasta el extremo de hacerla soñar con que puede llegar a ser un Cid femenino, es decir, un Cid campeador con faldas, por ese cerebro trastornado, esta desgraciada que vimos trocar los vestidos de su sexo por las chaparreras y la blusa del guerrillero disidente, era mal vista hasta porque usara chaparreras y no vestidos. Con la muerte de la Rich, no crean que terminó el encono contra esa mujer. ¿Cuál podría ser el precio? Se dijo. Acababa de morir la Rich. ¿Qué precio podría tener esa mujer, una bandolera como ella? Mientras que en la Rusia zarista, la prensa habla de que en la Rusia zarista el gobierno ofrecía miles de francos por la cabeza de una mujer que caudillaba 200 malhechores. Pero por la Barragana, en cambio, aquí en México, como esa no era gran cosa, pues los gobiernos jamás habían ofrecido ni un placo, una unidad monetaria, la mínima, como decir ahora, Ignacia, quien dé 10 pesos de recompensa. Y si en tiempos de la Reforma habíamos tenido una Barragana, ¿cuándo tendríamos una Barrigona? El sarcasmo de la prensa, ya estaba muerta. No, pero por el contrario, su paisano José María Vigil, refiriéndose un día a los personajes notables de Jalisco, calificaba a Ignacia como otra Juana de Arco libertaria. En París, en 1870, 5 años después de su muerte, alguien aseguraba que en México, fuera de la Barragana y algunas otras que lo entienden a su manera, no creo que haya habido ni haya al presente muchas partidarias de la emancipación de la mujer. Hace más de 150 años ya se usa esa expresión y dicen que solamente Ignacia Rich era la única en México que hablaba o que luchaba por la emancipación de la mujer. Bueno, conclusión. En un minuto termino. Con frecuencia las historias del siglo XIX nos presentan a los representantes del llamado bello sexo como unas ilusas o románticas que no saben sino de florilegios y maternidades sentimentales. Ignacia Rich, la Barragana, renunció a la comodidad de una vida convencional de familia acomodada por una de sacrificios y de ingratitud muchas veces. Alguien de los Rich me contaba una vez que en su casa se oía hablar a los mayores con vergüenza de aquella alma descarriada de la familia que había sido la tía Nacha. Partidaria de la libertad y la igualdad republicana, fue la reforma liberal la que abrió un horizonte cultural hasta entonces desconocido a aquella generación de mexicanos. Como Soledad Arias, como Luisa Pérez de Chávez, como tantas otras, fue Ignacia una mujer de acción y de carácter frente a las pequeñas y grandes infamias. Fue tal vez el presidente Benito Juárez el primero en comprender el fondo del corazón de esa mujer que un día llegó a la Ciudad de México a ofrecer sus servicios en la defensa de la soberanía de la patria. Cuando a la comandante Rich se le sepultó con honores militares en el antiguo panteón de Zitácuaro, el cortejo de una multitud acompañó los restos de quien solo había deseado en su vida ser útil a la nación de la que se enorgullecía en pertenecer. Si Ignacia Rich hubiera vivido en la antigüedad, sin duda que Plutarco lo hubiera incluido en sus vidas paralelas al lado de las mujeres espartanas. Pero hoy en día, que se cumple su bicentenario en este mes, no tenemos ni rastro de su tumba. No hay rastro de su tumba en Zitácuaro. Y en su natal Guadalajara, ni de su memoria. Solamente ustedes y yo lo sabemos. Muchas gracias por su atención, pero no me voy, si me permiten, quiero mostrarles unas imágenes y no los entretengo mucho. Quiero destacar que ese es el apellido correcto, es la grafía correcta del apellido Rich. En los documentos antiguos y por lo que sea, y le he encontrado como 6 o 7 variantes, con Y, sin S, con F, con H, sin H. Bueno, ese es el nombre correcto como lo usaron después sus descendientes. Ella viene siendo como tía, abuela, algo así, de un constituyente de Querétaro, de Ignacio Solórzano Rich. Ignacio Solórzano Rich, papá de don, bueno, ahorita lo menciono.
Don Federico Solórzano Barreto. Bueno, y toda la familia usa el apellido así, Rich. Bueno, quiero corregir aquí, ahorita vamos a ver por qué, porque de aquellos autores que fueron los primeros en mencionar lo escriben mal, de ahí ha venido todo el error. Bueno, esta es Ignacia, ahora sí, por favor. Sí. Bueno, este es una fotografía, la única que se conoce, que yo conozco, de Ignacia Rich. Y allí está la cita de Eduardo Ruiz que dice, era de alta estatura, tenía su blusa, le bajaba hasta las rodillas, era preciso fijarse mucho, tiene su nombre chinaco, su sombrero chinaco de ala ancha, dice se llamaba Ignacia Riechi, así lo escribe Eduardo Ruiz, era conocida por la Barragana. Y Eduardo Ruiz cuenta esto en su Historia de la Guerra de Intervención en Michoacán. Por eso en Michoacán es conocen por lo menos de nombre Ignacia Rich por difusión de este libro, y por eso también en la ciudad de Morelia hay una calle que lleva su nombre. Aquí en Guadalajara alguna vez hubo una escuela con este nombre, pero ya se ha borrado su memoria completamente, pero en Morelia existe una calle con su nombre y también pues lo escriben mal, pero bueno, por lo menos los de Michoacán creo que se acuerdan más de ella que muchos de nosotros. Otra por favor. Bueno, esta es la portada del libro de bautizo del Sagrario Metropolitano, en donde vamos a encontrar su fe de bautizo. Por eso dice más o menos que este libro comprende registros a partir de mayo de 1819. Este libro está aquí, a 150 metros en el Sagrario Metropolitano. ¿Cómo nos vamos a confundir? Ignacia Rich muere en el 65. El mismo año, un mes o dos, en la Ciudad de México, aparece en una cartelera taurina unas rejoneadoras mujeres, y entre ellas está una Ignacia Ruiz, la Barragana, capaz que esa es la misma rejoneadora. ¿De veras se llamaría la rejoneadora Ignacia Ruiz? A lo mejor, pienso yo, toma el nombre ya de fama de Ignacia, que acaba de morir 1 o 2 meses antes, y yo me pongo a pensar, a lo mejor es como hoy que alguien adopta el sobrenombre de algún personaje popular. A lo mejor alguien se le antoja decir el Peje, apodar a fulanito el Chapo, o yo no sé, me imagino que de allí viene. Esta no puede ser Ignacia Rich, ni iba a ir a ella, o sufrió en la Martinica, andaba sufriendo las vejaciones del ejército francés. Es una cautiva militar. No iban a castigarla por robo. Ignacia Rich no robaba nada. Otra por favor. Bueno, aquí están las dos fotografías. Ningún parecido, no, nada que ver, nada que ver. Otra por favor. Bueno, ya termino y quiero dar agradecimientos en primer lugar al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, que está aquí con nosotros en la mesa, la licenciada Connie Fernández, que también está con nosotros, el ingeniero Federico Solórzano Barreto, ya falleció, pero con quien amablemente, bueno, me platicaba anécdotas, platicábamos de Ignacia Rich. Desafortunadamente, bueno, falleció al poco tiempo y ya no seguimos platicando. A Bolívar Mamá Rodríguez Peredo, a Nuri Hernández Monroy, que también está por allí. Siempre te digo que llegue temprano para que se siente en primera fila, y luego la veo sentada hasta el fondo, pero yo digo, pues estará al fondo, pero es de las primeras. Y Socorro Peredo López, que está aquí conmigo, mi esposa. Y fuentes documentales: consulté el Archivo Histórico del Sagrario Metropolitano de Guadalajara para la fe de bautizo, el Archivo Histórico de Jalisco, la Biblioteca Digital del Informador, ya se puede consultar el Informador en internet, la Biblioteca del Congreso del Estado de Jalisco, la Biblioteca Nacional de la Universidad Autónoma de México y la Biblioteca Municipal Elías Amador de Zacatecas. A todos ellos y a ustedes les agradezco mucho su atención y gracias. Otra vez, doctor, y gracias. A continuación, la ciudadana diputada Sofía Berenice García Mosqueda otorgará el reconocimiento institucional al conferencista magistral, maestro Rubén Rodríguez García. A continuación lo leo a la letra.
La 62ª legislatura constitucional del Estado de Jalisco, a través de su Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género y del Centro de Investigaciones Legislativas, otorga el presente reconocimiento al maestro Rubén Rodríguez García por su brillante exposición con la conferencia magistral Una mujer de armas contra la intervención francesa, que se desarrolló en el marco del homenaje a doña Ignacia Rig, con motivo del bicentenario de su nacimiento. Signan en él diputado Salvador Caro Cabrera, presidente de la Junta de Coordinación Política; abogado Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, secretario general; diputado José Hernán Cortés Berumen, presidente de la mesa directiva; diputada Sofía Berenice García Mosqueda, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género; y el doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, titular del Centro de Investigaciones Legislativas. Julio 22 de 2019, Guadalajara, Jalisco, México. Asimismo, agradecemos a los honorables miembros del Presidium por sus magnas palabras y su notable presencia. Muchas gracias.